hermanos, la fidelidad que ha tenido con nosotros, que un año más nos ha permitido reunirnos en este lugar para celebrar las primicias. Ya hemos estado estos 2 días, 3 días ya, hoy estamos a punto de cerrar estas primicias y agradecemos a Dios su fidelidad. Estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos adorado al Señor con gozo, con alegría. Gracias a Dios por esos talentos, por esos dones que da la iglesia para adorar al Señor, que nos motiva a adorar. Algunos necesitamos fe para exteriorizar ese gozo con la música, con la adoración. Hay algunos que necesitan dominio propio para controlar esa emoción. No sé cuál es usted, pero estamos aquí para exaltar a Dios con todo nuestro ser. Con la forma como Dios nos hizo, como nos creó, estamos aquí porque el centro de la adoración es Jesús, es el Señor, es nuestro Dios, que ha sido bueno y fiel para con nosotros. Ya estamos a punto de preparar nuestras primicias para sembrarlas al Señor, pero mientras usted prepara su corazón y sus primicias para el Señor, quiero compartir algunas ideas en las Escrituras acerca de las primicias. Queremos que cada uno pueda hacerlo con convicción, con conocimiento, con certeza de lo que está haciendo para que la bendición pueda ser mayor. Amén. No lo hacemos por ser una costumbre, por hacer algo legalista, sino que lo hacemos porque tiene un propósito. Amén. Y el propósito es honrar a nuestro Dios. Vamos a leer algunos versículos. Quiero que vaya conmigo a Josué, capítulo 1, ese capítulo muy conocido. Lo hemos leído muchas veces, Josué. Vamos a leer el versículo 6 al 8 solo para resaltar algo allí. Josué, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién no desea que su camino prospere y que todo salga bien? Amén. ¿Cuántos no desean que este 2026 sea próspero nuestro camino y que Dios pueda bendecir todo lo que hagamos, que todo salga bien? Como decía nuestro pastor, a veces queremos resultados cuando no hemos hecho nuestra acción. Esa es la ley de la acción y la reacción, o la siembra y la cosecha, o el causa y efecto. Lo que produce un resultado es la acción previa que hacemos, y la Biblia le estableció a Josué antes de entrar a la tierra que le fue prometida a sus padres, a sus antepasados, por el cual ellos habían esperado mucho tiempo y que ya estaban listos para obtener esa bendición, esa promesa, esa herencia de esa tierra. Y él les dice: debes meditar en la Escritura. Yo te voy a prosperar, voy a estar contigo, voy a hacerle frente a tus enemigos, no vas a estar solo. Pero le dice: debes estudiar esta Escritura, la ley que le fue dada a Moisés, debes meditar en ella, pero también debes obedecerla. No hay bendición sin obediencia, no hay bendición sin acción en función de lo que Dios nos ha dicho. Así que la Biblia tiene muchos principios para prosperar y nosotros tenemos a disposición la Escritura, pero a veces entre el saber y el hacer, a veces se nos va el tiempo
y queremos que Dios nos bendiga sin hacer nuestra parte. Las primicias, hermanos, es una parte de los principios financieros en la Escritura que nos da la oportunidad de ser bendecidos, de que Dios pueda derramar esas promesas que ha dado para nosotros, para sus hijos y para los que creen. Así que si quieres hacer prosperar tu camino, las primicias es un medio, una forma, es un canal de Dios para nosotros. Todos hemos oído hablar acerca de las primicias y no es solamente un ritual como lo dije antes, sino es un principio de honra a Dios que establece nuestras prioridades. Así que bajo el lema primero Dios, diga, primero Dios. Las primicias nos enfocan a que nosotros podamos ir hacia Dios, mirar hacia Dios antes que la prosperidad que anhelamos, que la bendición que queremos, que los proyectos que queremos que Dios nos bendiga. Aquí la centralidad es Dios. Y si no lo entendemos, si no lo hacemos correctamente, entonces podemos estar perdiendo la bendición, como muchas veces Israel, que tenía la disposición de la promesa, no las aprovechó y no disfrutó de ella. Quiero comenzar con el estudio etimológico de la palabra primicia. En la Biblia podemos tener por lo menos tres palabras originales, dos en hebreo y una en griego, que expresan la primicia. Una de ellas es la palabra bikurim. Se refiere, el significado de esta palabra en el hebreo, a los primeros frutos de la cosecha o a los frutos que maduran primero en la temporada. Los primeros frutos de la cosecha o los frutos que maduran primero en la temporada. La idea de esta palabra o de este principio es simple. Dios no acepta las obras. Que Él quiere y demanda lo primero. La palabra es lo primero, los primeros frutos. Dios no quiere lo que nos sobra. Muchas veces, a veces inconscientemente, honramos a Dios o queremos darle a Dios, pero le estamos dando lo que nos está quedando, lo que está sobrando. Y eso es una equivocación, es una manera errada de hacer las cosas. Otra palabra en el hebreo que describe o que se traduce, ¿verdad?, como primicias en las Escrituras es reshit. Significa principio, significa lo mejor o la primera parte de un todo. Principio, lo mejor o la primera parte de un todo. Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1, que es combinada, que es bereshit. Indica que la primicia no es solo cronológica, no es solo lo primero que cae, sino que tiene que ver con rango y calidad. Rango y calidad. No es solo que usted quiere dar la primicia de su palo de aguacate, pero el primer aguacate que cayó estaba mal, estaba picado por los pájaros y se dañó. Y usted puede pensar que esa es la primicia, es el primer fruto, pero la idea que establece la Escritura no es solo lo primero, no es solo el orden cronológico, lo que recibo primero, sino lo mejor de lo que estoy recibiendo primero, de entre lo primero, de lo que recibo, de lo que obtengo por primera vez, lo mejor de esa primera cosecha o de ese fruto. En Éxodo 23, 19, Éxodo 23, si puede brevemente buscarlo allí, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, dice, a la casa de Jehová tu Dios. Gramaticalmente dice, ¿las primicias de qué? De los primeros frutos. Pareciese que hubiera redundancia. Las primicias de los primeros frutos. Si asumimos que las primicias son los primeros frutos, entonces está redundando. Pero el énfasis allí es que es lo mejor de lo primero que yo recibo, que yo tengo. Eso es la primicia que debo traerlo. ¿A dónde? A la casa de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha, lo mejor de la primera cosecha. Así que el énfasis de esta palabra o de este principio es lo mejor
de lo primero. En el Nuevo Testamento también hay una palabra griega que traduce primicias, que Pablo la usa, y esa parte tiene que ver con una palabra compuesta que en el contexto que se escribe en el tiempo de los griegos, ¿verdad? La palabra representaba lo que se daba, la primera parte que se le daba a los dioses antes de disfrutar el resto de la cosecha. Y Pablo toma esa palabra para referirse a Cristo y al Espíritu Santo. Él dice en 1 Corintios, ¿verdad? La tipología de Cristo, dice en capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que la primicia o esta práctica, esta fiesta que fue establecida por Dios, señalaba en el futuro a Cristo. Está la centralidad de Cristo, que es la primicia de la resurrección, y que eso nos da la garantía de que el resto, que somos nosotros los creyentes, el fruto de la salvación por la obra de Cristo, tendremos también un día la resurrección. También la Escritura en el Nuevo Testamento se refiere a primicia como al Espíritu Santo, como la primicia, como las alas, como la entrega de una parte de la gloria de Dios que nos será dada en el reino de los cielos. El Espíritu Santo es un regalo previo, es la primera parte de la bendición de la gloria de Dios para cada uno de nosotros como creyentes, como una garantía de la gloria que tendrá una cosecha maravillosa en el reino de los cielos cuando disfrutaremos de la presencia del Señor. Así que lo que podemos disfrutar bajo la acción del Espíritu Santo en esta tierra no es comparado con la presencia de Dios total, completa en el reino de los cielos. Amén. Quiero buscar también en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Allí se establece pues uno de los párrafos o de los textos donde habla acerca de las primicias. ¿Sí? Hay pasajes en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. En cada uno de ellos podemos encontrar pasajes, pero aquí en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14, está relatando las tres fiestas. Comienza el capítulo 23 y en el versículo 9 habla acerca de la fiesta de las primicias y dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote. ¿Qué va a traer? Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando entréis, ¿verdad? Está hablando en futuro. Había una promesa de la bendición de Dios para ellos, y cuando entraran, cuando lograran cosechar de la tierra esos primeros frutos, la orden de Dios, la idea de Dios para Israel era que debía tomar la gavilla por primicia de los primeros frutos y entregarla al sacerdote. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En el versículo 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Así que la gavilla era una parte de la cosecha que ellos debían traer al sacerdote para ser presentada, para ser mecida, para ser dedicada a Dios. Pero Dios establece allí que el pueblo no podía comer de los frutos de esa cosecha, no podía tostar parte del grano, no podía comer el grano crudo, no podía hacer nada con esa cosecha hasta que no fuera presentada primero las primicias. Así que el orden allí es que Dios debe recibirlo primero. Es un límite que Dios había establecido, que había sido legal y espiritual, porque establecido en la ley, que no podría disfrutar del resto de la bendición si primero no era entregado a Dios. Así que el principio aquí es que Dios debe recibir lo primero. Ay Dios, lo primero. Es decir, tú tienes una cosecha, tú sembraste maíz,
Y no puedes hacer una cachapa si primero no has presentado a Dios las primicias. Es decir, Dios demanda, era legal, era una orden, había establecido que Él esperaba que el pueblo le rindiera a Él primero el homenaje, la primicia, la bendición, la honra de darle a Él lo primero y lo mejor, antes que el pueblo pudiese disfrutar de las bendiciones de esa cosecha que había recibido de parte de Dios. Puedo enumerar por lo menos 3 pilares esenciales cuando hablamos de primicia. Y uno tiene que ver con un acto de reconocimiento. La primicia es un acto de reconocimiento a Dios, pero también es un acto de consagración a Dios, pero también es un acto de fe a Dios. Es un acto de reconocimiento. Reconocemos cuando damos la primicia que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Cuando practico la primicia, estoy declarando que Dios es el proveedor, el sustentador, el dueño de todas las cosas, y yo quiero honrar a ese Dios que me bendice, que me da la vida, la fuerza, la sabiduría, las capacidades que puedo tener, las relaciones, todo lo que puedo desarrollar en la vida, todo viene de parte de Dios. Así que el principio de las primicias es un acto de reconocimiento, dar prioridad a Dios, del cual viene todo lo que tengo, mis recursos. Es un acto de consagración. Romanos 11:16 dice que cuando se consagran las primicias, el resto de la masa se santifica. Cuando las primicias son santas, dice que el resto se santifica. Ahí está un condicional. Si las primicias son santas, muchas veces las primicias no las hemos santificado. Muchas veces hemos practicado este principio de las primicias sin la santificación de Dios, sin la aprobación de Dios, sin hacerlo correctamente, sin entender el principio, sin saber cómo Dios espera que lo haga. Entonces Dios promete santificar el resto de la masa. Tú das tu primer aporte y entonces estás consciente de que Dios va a bendecir el resto. Que cuando lo haces conscientemente, con un corazón en honrar a Dios, en dar la supremacía a Dios, entonces Dios garantiza que el resto de la masa será santificado. Y es un acto de fe, de expectativa. Cuando entregamos a Dios las primicias, esto es fe, porque no sabemos qué viene después. No tenemos seguridad del mañana. ¿Sí? Las primicias indican un acto de reconocimiento de Dios. Lo que tengo es de Dios, lo que estoy recibiendo es de Dios, y lo que mañana tendré, Dios me lo va a dar bendecido. Pero muchas veces la falta de fe no nos permite practicar correctamente el principio. La falta de fe nos limita a honrar a Dios. La falta de fe nos encierra en nuestro egoísmo. Así que el acto de la primicia es una lucha contra el egoísmo, porque pensamos muchas veces en nuestras necesidades antes que en Dios. Pensamos en lo que me puede faltar y que eso puede significar algo que necesite mañana, y que si lo entrego a Dios puedo carecer, puedo lamentarme el día de mañana. Así que cuando yo practico la primicia para que sean santificadas y que Dios pueda recibirla, yo necesito hacerlo con fe, creyendo que Dios es el dueño del futuro y que Dios va a prosperar lo que viene después que yo practique el principio de las primicias. Muchas veces estamos en una disyuntiva: ¿qué doy? Llegamos a las primicias y entonces empezamos a sacar cuenta: ¿qué es la primicia? ¿Qué es lo que toca dar para Dios? Y si fuéramos prácticos, ¿qué sería lo primero y lo mejor que tendríamos que dar hoy? Uno por uno. Piensa allí, deje que Dios lo guíe. ¿Qué ha recibido usted? Hoy es 10. Hoy estamos comenzando prácticamente el año. Abrimos el año 2020.
26 como distrito y queremos honrar a Dios con nuestras primicias. Esa es la idea de esta celebración, de esta fiesta, que Dios sea honrado a través de nuestras primicias. Pero ¿qué es lo que espera Dios que yo dé? ¿Qué espera Dios? ¿Qué me ha dado Dios? Porque Dios no te va a pedir algo que no te ha dado. No puedes dar algo que no has recibido. Es lo que Dios te ha dado. Así que el principio de la honra es reconocimiento, consagración y expectativa. En Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, también muy conocido, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué es mejor, la primera parte o la segunda? La abundancia. ¿Qué queremos? ¿Honrar a Dios o la bendición de la abundancia? Pero una no vendrá sin la otra. Dios quiere bendecirnos, es una promesa. Honra a Jehová ¿con qué? ¿Qué son tus bienes? ¿Cuáles son tus bienes? Y dice: y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Eso es un acto de honra. Dice: honra a Jehová. ¿Quién honramos? A Dios. Aquí la figura central es Dios. Así que cuando nosotros damos primicia, nuestra mente, nuestra centralidad está en Dios. Si desenfocamos a Dios de esto, perdemos la bendición de la primicia, y es una manera de honrar. Honrar tiene que ver con la palabra kabat en el original, y habla de peso. Dice que las monedas llevaban el valor de acuerdo a su peso, en oro o en plata. Así que honrar tiene que ver con el peso que eso conlleva, que significa. La traducción, el lenguaje actual, en este Proverbios 3:9 dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Demuéstrale a Dios que para ti realmente Él es importante. ¿Cómo le demuestra? Con tus bienes y con las primicias de todo tu culto. Es fácil decir: yo honro a Dios. Es fácil decir: yo creo en Dios, yo sirvo a Dios. Pero Él dice: la manera de honrar a Dios en sus parámetros es poniéndolo a Él en primer lugar. Y eso tiene que ver con darle a Él lo mejor que Él me ha dado a mí. El principio de la primicia es honrar a Dios con los bienes, con las primicias que Él me ha entregado. Dice: con los frutos, las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es nuestro fruto? Lo que producimos, lo que Dios por su gracia nos permite multiplicar, lo que Dios nos permite hacer, el trabajo que ejercemos. En la antigüedad era el ganado, la cosecha. Hoy en día es la labor que hacemos, por el cual devengamos un salario, un sueldo, un ingreso. Esos son los frutos que Dios nos ha dado a nosotros, y debemos honrar a Dios entonces con esos frutos. Pero las primicias tienen que ver con lo primero y lo mejor de esos frutos. Con lo primero y lo mejor de esos frutos. Quiero dejar por lo menos dos ejemplos en las Escrituras. Uno está en Josué capítulo 6, 19. Josué 6, 19. Usted conoce la historia. Están allí a la puerta de entrada para conquistar Canaán. Y la primera ciudad, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera ciudad que van a conquistar? Se dice son aproximadamente 33 ciudades que ellos conquistaron cuando entraron bajo la gracia de Dios. Ahora, la primera ciudad a la cual iban a ir era Jericó. Esa ciudad, usted conoce, estaba rodeada por muros, no podían hacerlo humanamente. Dios hizo un milagro para derribar aquellas murallas. Y existía el botín de guerra. El botín de guerra era lo que los soldados obtenían al ganar la batalla del pueblo que era conquistado, y todo lo valioso entonces se lo repartían entre ellos como un botín por la guerra, entre todo el pueblo, entre los valientes que lucharon. Entonces les tocaba, les merecía parte de ese botín, parte de esa riqueza, y era la práctica en aquel tiempo. Pero en la primera ciudad, en el versículo 19, Dios le da una orden específica a Josué. ¿Qué le dice?
mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo el botín, lo valioso de aquella ciudad, ¿para quién era? ¿Para quién? Ahora, Dios necesitaba eso. Dios no lo necesita. Dios necesita un corazón que se humille y reconozca a Dios como el soberano sobre todas las cosas. Y entonces ellos tuvieron que pasar una prueba. La orden era ese primer botín, esa primera batalla, ese primer todo eso valioso, no podían tocar nada. Eso era para Dios, era la primicia. El resto de las otras ciudades Dios se las dio a ellos como propiedad, como botín de guerra. Pero la primera acción era ¿para quién? Para Dios. Dios quería probar su corazón, pero usted conoce la historia. Uno de ellos se dio a su concupiscencia y tomó lo que no le correspondía, y bueno, ellos fueron perseguidos, perdieron la batalla, y Dios entonces tiene que sacar a la luz ese pecado. Muchas veces perdemos la bendición porque cedemos a la tentación. Cedemos a la tentación. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? En Primera de Reyes, capítulo 17, se narra la historia de Elías. Elías fue un profeta que Dios usó contra Acán, contra los Baales, contra la nación que se había desviado. Y en una de esas órdenes de Dios para Elías era cerrar los cielos, y había escasez, no había llovido. Dios le dice en el capítulo 17, en los primeros versículos, que vaya a un arroyo y allá los puercos traen pan y puede beber del agua, pero se seca el arroyo. Y entonces Dios le dice a Elías: ve a la ciudad de Sarepta, allí dice mora una viuda, dice: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dice al profeta, el profeta obedece. Dios ha dado una orden. Esto a veces llama la atención porque Dios dice: yo he dado la orden para que te sustente, y cuando llega ya la viejita no sabía nada. El mensajero, pero Dios había dado la orden en el reino de los cielos, y es un principio que se cumple cuando le creemos. Y entonces relata la escritura que él llega, aquella anciana le pide agua, y luego que le pide agua dice: bueno, dame de comer. Y usted sabe que ella tenía que solo un poquito y un poquito, y entonces estaba recogiendo unos leños para hacer eso, y ¿qué más? Y echarse a morir. No tenía nada. Pero el pasado del profeta, ¿qué le dice? El abusador ese. Tú haces la repita: ve y hazme a mí primero. Y después, ¿qué hubiese hecho usted? Si en el 2016 usted tiene un pedacito de la última harina, iba a hacer las arepas, y le llega un tal Elías por allá y le dice: bueno, hágame a mí primero. Esto es un asunto de fe. Aquella anciana le creyó al profeta, que le prometió por orden de Dios que el aceite y la harina no escasearía. Es un acto de fe. ¿Y qué hizo aquella anciana? Obedeció a Dios. Ya Dios había preparado el corazón y le dio la primera arepa al profeta. Y esto no se trata del profeta, se trata de Dios. Dios es el que está en el asunto. No es una provocación de Elías, un antojo de Elías. No es una idea de Elías. Elías está sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, y lo que Dios le dice lo hace. Y aquella anciana creció, y Dios bendijo a esa anciana, tanto que el aceite no se acabó, ni la harina escaseó. Un milagro por la fe de aquella mujer, hasta que comenzó a llover. Así que Dios es fiel, pero quiere que nosotros le creamos. Amén. Así que no se trata de cantidad. Las primicias en sí no es la cantidad, porque en Elías era una pequeña porción, ¿sí? En Jericó era todas las riquezas que iban dedicadas al templo de adoración a Dios. Aquí se trata del corazón. Se trata del corazón. Así que nosotros podemos dedicar a Dios nuestra primicia con el tiempo.
Hoy estamos aquí en estos 3 días de ayuno porque hemos decidido decir no a otras cosas. Y porque hemos decidido darle a Dios nuestro primer tiempo, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor adoración. Y por eso estamos aquí, porque Dios merece toda la gloria. No estamos aguantando hambre en vano. Estamos aquí porque Dios es el centro. Porque queremos honrarle, porque Él nos bendice con sus promesas, con las finanzas, a través de dar lo que Dios nos ha dado, a través de un salario, a través del primer ingreso, a través del primer negocio que hice en el año. Lo mejor, puede ser que usted, alguien dijo, bueno, yo tengo mi bodega y lo primero que venda será para Dios, y resulta que llega un niño a comprarle un chicle. ¿Eso será la primicia para Dios? Es lo primero, es el orden cronológico, quizás será lo primero, pero no es lo mejor. Y eso tiene que ver con lo que está en mi corazón. Yo quiero honrar a Dios. Si usted quiere honrar a Dios, debe hacerlo lo mejor que tenga, lo mejor posible. Dios te va a bendecir. ¿Cuál es la diferencia entre la primicia en la ley y la primicia en la gracia? Que en la ley, la naturaleza era un mandamiento ritual obligatorio, no era opcional. Dios había establecido por rango de ley que todos debían hacerlo para el pueblo de Israel. Hoy en la gracia esto no es ley. Usted no está obligado a hacerlo. Es un acto voluntario de fe y de honra que nace de un corazón agradecido para Dios. Así que usted no está aquí obligado. Nadie lo puede obligar a traer su primicia. Debe ser un acto de fe, un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y hará a través de usted. Principalmente se entregaban en la ley los productos agrícolas, el ganado, el grano, el vino, el aceite. Hoy es el fruto de nuestro trabajo, lo que Dios te dé para hacer, lo que Dios te permite, la siembra, cosechar, hacer un negocio, tener un salario. Lo primero que consideras, algunos consideran el primer sueldo del mes, lo dedican, lo consagran a Dios. La primera quincena, el primer bono. ¿Cuántos dicen amén? Es una decisión personal entre Dios y usted, lo que usted considera que es valioso para usted y que puede traer honra a Dios. Es una determinación para hacerlo. Amén. Yo siempre recuerdo que mi primer salario, yo siempre anhelé trabajar en Promasa, fue mi oración, Dios me permitió estudiar y trabajé en cerámicas al frente y pasaba y Señor, yo quiero trabajar allí. Y el primer sueldo, esa semana trabajé desde las 7 hasta las 10 de la noche, toda la semana, los 7 días, hasta el domingo. Ese era mi primer salario en Promasa en el año 2006, diciembre de 2006. Y era bueno. Pero decidí que eso era para Dios. Que aunque yo tenía necesidades, quería casarme, estaba a 2 meses de casarme y no teníamos nada, pero Dios me bendijo en ese trabajo, hermano. El que ha trabajado allí sabe que ascender allí de un puesto a otro no es tan fácil. Y yo pasé de entrar como obrero cargando sacos de perrarina, haciendo las tablas esas, sacos de 20, cargando y flejando. No había máquinas paletizadoras todavía. Que yo trabajaba en cerámicas. Tenía 3 años en cerámica como electricista en los hornos. Y yo llegué en los primeros días de eso, que nos metían hasta las 10 de la noche, a arrepentirme de haber cambiado de trabajo. Era fuerte, pero yo decidí honrar a Dios. Para mí, eso fue para mí. Entregué mi primer salario y Dios me bendijo. Pasé a electricista de primero por turno, un puesto que muchos incluso han entrado y han salido de ahí jubilados y no han podido llegar, y Dios me honró. Entregué ese trabajo porque Dios me lo dio. Pero a veces no podemos disfrutar de las bendiciones hasta que no practicamos y le creemos a Dios. Amén. Así que la primicia es algo que tú consideras valioso para Dios.
¿Cuándo lo debes entregar? El día de entrega en la ley era una fiesta llamada la fiesta de las primicias. Era un tiempo específico en el año donde comenzaba el proceso de las cosechas. Y había una fiesta donde todos llevaban para honrar a Dios. En este tiempo no tenemos un tiempo. Hoy celebramos las primicias, todo el mes de enero celebramos las primicias y es un momento para traerlas. Pero no es solo aquí. Nuestras primicias para Dios pueden ser continuas dependiendo de las circunstancias. Si usted está orando por un trabajo y a mitad de año Dios le da ese trabajo, usted puede entregar esa primicia de ese primer sueldo, de ese primer salario en el tiempo que Dios se lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si usted no trajo hoy las primicias, tiene oportunidad para hacerlo. En el tiempo de la gracia es un momento para hacerlo de manera que honremos a Dios. Se entregaba al sacerdote. La ley establecía que debería ser el sacerdote que hubiera en aquel lugar y era para el sustento físico. Hoy en la gracia se entrega a Dios. Las primicias son para Dios en su obra, en la iglesia, ¿verdad? Y se entregan al ministro que sea la cobertura, el que te esté pastoreando, el quien esté orando por ti, el que te esté alimentando. La persona que Dios ha colocado para ministrar a tu vida, a tu familia, es la persona que Dios ha establecido en este tiempo para que rinda las primicias. No es para honrarlo solamente a Él. La primicia tiene el objetivo de honrar a Dios. Esa persona que está allí, que la recibe, puede estar hoy, mañana puede estar otro. Eso es cambiante, pero Dios siempre estará allí. Así que el principio no es a la gente, porque a veces es que no me agrada mucho el que me toca honrar. O algunos sí, otros no. A algunos se les hace más fácil honrar que a otros. El principio aquí es para Dios, no es para la gente. Hoy como distrito honramos al superintendente que está al frente, que nos pastorea. Mañana será otro. Usted que está en su iglesia honra a su pastor que Dios lo ha colocado. Hoy honramos, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener al pastor Wilmer como nuestro pastor. Dios nos ha dado por muchos años y bueno, el tiempo se está acabando. Pero Dios nos permite hoy estar aquí para honrarlo a Él, trayendo nuestras primicias al sacerdocio que Dios ha colocado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes, el efecto de evitar la maldición. Muchos daban las primicias por evitar la maldición al cumplir el estatuto legal, pero hoy es para desatar la bendición espiritual, para santificar el resto de nuestra masa, en actitud de adoración, de agradecimiento y para permitir que Dios controle el resto de nuestras finanzas este año. El significado de las primicias para aquel entonces, para la ley, era algo que estaba por venir. Para hoy es Cristo la primicia. Fue representada en Cristo la primicia y la honra que daremos a Cristo. Un día la disfrutaremos también en gloria, en el reino de los cielos, en un futuro. Así que en la ley exigía que teníamos que dar. En la gracia tenemos el privilegio de honrar. Antes era una obligación, hoy es una oportunidad que tenemos para honrar a Dios. Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Dios va a llenar tus graneros. ¿Cuántos lo creen? Así que yo quiero invitar a los servidores y a los músicos, adoradores, que nos preparemos, hermanos, en esta hermosa tarde ya, sí, para celebrar estas primicias. Yo quiero invitarle a estar en pie. Cuando damos, nos hacemos semejantes a Cristo. Él es el mejor dador. Nos ha dado su amor, su gracia y su bendición. Así que esa gloria que Dios quiere llevarnos es hacernos mejores y parecernos a Cristo. No podemos parecernos a Él a menos que aprendamos a dar con un corazón dadivoso, con un corazón dispuesto, con un corazón que sea recibido, acepto delante de Dios. Antes que tu ofrenda, antes que tu primicia, Dios ve tu corazón. Amén.
hagas con la actitud correcta en esta hora, que tú puedas preparar. Así que yo quiero que usted, mientras prepara sus primicias, pueda darle gracias a Dios. Todo lo que tiene es un regalo de la gracia de Dios. Que tú puedas meditar en tu corazón y reconocer que Él es la fuente de tus recursos, que sin Él nada de lo que has logrado hubieses podido lograr, que necesitas cada día de Él, y una manera de decirlo, de expresarlo, es a través de entregarle tu corazón con actitud de agradecimiento, de adoración. Adora a Dios un momento, adora a Dios. Deuteronomio 26 dice que debemos traer las primicias al sacerdote. Y dice, al colocarlas, Él las tendrá, las mecerá. Y dice, y tú adorarás allí al Señor. Así que es un acto de adoración en esta mañana. Es un acto de adoración a Dios lo que hacemos en esta mañana. Y no queremos que pase desapercibido, queremos que Dios pueda recibirlo. Así que tu corazón puede humillarse en esta hora, con gratitud, con adoración, con alabanza. Que salga de ti una ofrenda agradable al Señor. Adórale. Adora a Dios, mira al Señor con tus ojos espirituales y dile: Señor, aquí está mi ofrenda de primicias, mi ofrenda de gratitud, mi ofrenda de reconocimiento. Señor, aquí estamos, aquí está nuestro corazón. Señor, tú mira lo más profundo. Tú sabes el deseo que hay de honrarte, de darte. Algunos quieren darte más, Señor, pero no tienen la capacidad, no tienen ahora aún los recursos. Pero eso poco, esa semilla que hoy traen, Señor, para ti, honrarte, Dios lo hace con gozo, con alegría, Señor, para ti. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, que podamos glorificarte, honrarte y ser bendecidos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Dale un momento de adoración al Señor, no te distraigas. Ya casi cerramos este día. Deja que el Espíritu Santo pueda susurrar a tu corazón, susurrar a tu vida, a tu mente, pueda iluminarte para que tú lo hagas con gozo y con alegría. Si sientes que no lo has hecho de la manera correcta, hay oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y puedes hacerlo en el futuro, puedes hacerlo mañana, pasado mañana. Dios te dará la oportunidad si lo haces bien, porque el objetivo es honrar y bendecir a nuestro Dios. Te damos gracias, Jesús. Vamos a pasar a las danzarinas. Ellas tienen un especial de primicias para el Señor. Mientras usted prepara su corazón, allí sus primicias. Hacia arriba, ¿no? O después. No vuelvas a esa vida.
Un aplauso al Señor por esta hermosa danzarina. Primicias para el Señor con su talento, con lo que Dios les ha entregado. Amén. Con ese don, no todos tenemos el don, pero con lo que Dios te ha dado, tú puedes honrar a Dios. Ahora sí vamos a proceder a recoger las primicias mientras nuestros hermanos adoran con gozo. Entonces, ordenadamente, usted, por los espacios que tiene, con paciencia y con alegría puede hacerlo. Póngase de pie y al ritmo de la adoración y la música, entonces usted pueda con gozo traer sus primicias. Luego nuestro pastor va a bendecir las primicias, orará por las primicias y luego procedemos a la celebración de la cena del Señor. Ya tiene sus primicias listas, las ha consagrado, las tiene allí dedicado. Entonces pueda pasar con gozo, con alegría, trayendo sus primicias al Señor.
sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. Por este lugar, nuestro pastor y superintendente de nuestro distrito de Yaracuy, reverendo Wilmer Pérez, por este lugar para que dediquemos a Dios todo lo que usted ha traído en esta mañana y que Dios pueda entonces traer la bendición sobre su pueblo, sobre nuestro distrito y sobre cada iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dos cosas, o tres. La primera es que Dios es sensible a nuestro corazón. Entiendo que muchas personas batallan con estos principios, que algunos han ido creciendo ya, entonces lo asimilan con más facilidad, pero Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Lo segundo, va a ser un principio que voy a tratar de compartir mucho. Si usted trae los diezmos y las primicias al altar, pero luego se va y espera ser prosperado sin trabajar, se va a frustrar, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Yo les dije algún día en el pasado sobre esto, que los únicos que esperan fruto y no siembran un árbol son los evangélicos. Entonces Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Si usted honra a Dios con sus bienes y va y pensemos en la agricultura, siembra, Dios va a bendecir su cosecha. Dios lo va a bendecir. Si usted tiene un negocio, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice la obra de nuestras manos. Lo segundo que quiero decirles es que si Dios lo prospera, manténgase fiel. Amén. Yo les he contado dos casos y se los voy a volver a contar. Uno, alguna de las últimas iglesias que yo pastoreé, un hermano muy fiel siempre se sentaba adelante. Un día se compró un carro y se mudó de asiento, dejó de sentarse aquí y comenzó a sentarse allá. Entonces, como yo soy el predicador y veo todo el panorama,